Oremos. Señor y amante Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, ¿pueden sentarse? Oh
conocida y muy hermosa, la historia de José. Y por cierto, ahora en estos días se está pasando esta serie en la televisión, así que espero que la estén viendo. Pero vamos a hablar en esta mañana de José, un ejemplo a seguir. Dice así, Génesis 39, versículos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando José fue vendido a Egipto, tenía 17 años. Y quiero que tengan eso en mente los jóvenes que están aquí. No importa la edad que usted tenga, no importa. Si usted quiere ser fiel, usted puede ser fiel. Hoy yo conversaba con la clase de los congregados y yo decía, y esto lo he repetido muchas veces, hermano, pero las cosas hay que repetirlas para que se nos queden aquí. Yo doy muchas gracias a Dios porque yo me bauticé cuando José fue vendido a Egipto a los 17 años y conocí al Señor a los 16. Y hoy vamos a hablar de un joven que fue fiel a su Dios y que usted y yo podemos también ser fieles a Dios. Pero un joven que también llegó adulto, porque la fidelidad no es para vivirla solamente en la juventud. La fidelidad a Dios tiene que ser todos los días hasta el fin de nuestra vida, hasta que Dios nos llame a su presencia. José, un ejemplo a seguir. José era un joven de principios, indiscutiblemente. Dice allí en el versículo 1 y 2 del capítulo 37, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. O sea, José no se crió en un ambiente que digamos muy bueno. Sus hermanos no se comportaban debidamente, pero a pesar de que tenía 17 años, tenía principios que aprendió de Dios, de su padre, y quizás de los que le antecedieron a él, de Abraham también y de Isaac, ¿verdad? Su bisabuelo y su tatarabuelo, ¿verdad? Que sabían y conocían la historia de ellos. Así que José era un joven de principio. Y hermano, que usted está aquí en esta mañana, vivimos en una época muy difícil para mantener los principios, porque no los quieren comprar, nos quieren seducir, quieren comprar nuestra fidelidad, quizás con un mejor trabajo, quizás con una mejor posición, quizás con una carrera estudiar, pero no vale la pena. No vale la pena cambiar nuestra fe en Dios y cambiar nuestros principios. Y esa es la historia de José. Yo la he leído muchísimas veces y yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí lo han leído. Pero si usted no ha leído la historia de José, se la voy a poner de tarea, porque no es como ver la serie en la televisión o ver la película. Vea la historia bíblica y sumérjase en ese mundo bíblico. La historia de José comienza en el capítulo 37 de Génesis y termina en el último capítulo, en el capítulo 50. Y le aseguro que si usted comienza a leer la historia de José en el capítulo 37, hoy no se va a acostar hasta que la vea, porque es una historia maravillosa. Es como si fuera una gran película, como si fuera una gran novela, pero ni es una película ni es una novela. Es un hecho real de una vida consagrada a Dios, que nos deja un ejemplo a seguir. Y en esta mañana vamos a ver brevemente, por supuesto, toda la historia de José. Sufrió el desprecio de sus hermanos de sangre, de padre y de madre. Allí en el versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, que sufrió allí el desprecio de sus hermanos. Es triste cuando uno sufre el desprecio de la propia familia. Bueno, José lo padeció siendo muy joven. Sus hermanos le despreciaron. También sufrió la envidia de sus hermanos por decir lo que Dios quería hacer con él.
a veces la envidia nos ronda y a veces esa envidia viene de la propia familia. Así que sufrió la envidia por decir lo que Dios quería hacer con él. Y ahí en el capítulo 37, versículos 9 al 11, dice así, capítulo 37, versículos 9 al 11. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y así sucedió. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas a pesar de que el padre estaba asombrado, escuche lo que dice este pasaje, mas su padre meditaba en esto. Porque su padre sabía que José era diferente. Algunos yo he oído decir, bueno, que quizás su padre no usó la psicología y era más complaciente, o quizás mostraba más cariño, o quizás más cuidado al atender a José. No, hermano. El problema es que de alguna forma Dios le había revelado a Jacob: este es el muchacho que yo voy a escoger para salvar su familia. Porque así fue. Si no hubiera sido por José, hoy no existiera el pueblo de Israel. Hubiera perecido de hambre. Así que dice que su padre meditaba en estas cosas, pero tuvo que sufrir la envidia de sus hermanos, que no era una envidia pasajera, una envidia que vamos a ver a lo que llegaron ellos a hacer. Así que no solamente sufrió el desprecio de sus hermanos, sino la envidia. A pesar de todo esto, como era un joven de principio, él no guardaba rencor. Y fíjense lo que dice allí en el capítulo 37, los versículos 12 y 13. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, o sea, Jacob a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y fíjense lo que respondió José. Y él respondió: heme aquí, no me rencor. Le iba a llevar comida a sus hermanos. Yo decir: no, papá, yo no le voy a llevar comida a esta gente. Ellos me envidian, ellos me tienen rencor, ellos me desprecian. No, él era obediente, no guardaba rencor. ¿Saben por qué? Porque cuando el amor de Dios está en un corazón, hermano, no guarda rencor. Perdona, sobrelleva. Y piensa, quizás usted esté pasando por alguna situación especial en su familia, en que sus hermanos o su familia le desprecia o le envidia. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene el amor de Dios, usted lo va a amar, usted lo va a sobrellevar, usted lo va a perdonar, usted va a orar por ellos. Todo eso lo hizo José. Y José no era un extraterrestre, José fue un hombre de carne y hueso igual que Cristo. Y comenzó a caminar con Dios a una edad muy joven. Comenzó su experiencia tremenda de estar lejos de su casa. Así que a pesar de todo no guardaba rencor. Hermano, ¿cuántas veces nosotros como cristianos, siendo joven adultos, guardamos rencor? Y decimos esta expresión que la dice el mundo y se ha colado acá: me la hiciste y te la guardo. Te tengo entre ceja y ceja y hasta que no te pisotee no voy a parar. Hermano, eso no es de Dios. Eso un hijo de Dios no lo puede decir, no lo puede sentir, no lo puede hacer. Porque si el amor de Dios está en nosotros, su misericordia tiene que inundar nuestra vida. Y no puede guardar rencor ni raíces de amargura, como dice la palabra. Fue un joven que estuvo dispuesto aún hasta morir. Porque eso es lo que iban a hacer, lo iban a matar. Dice ahí en Génesis 37, el versículo 20, y después los versículos 23 y 24, cuando él venía a traerle la comida: ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Porque él era un soñador, pero el sueño venía de Dios. Y dice el versículo 23 y 24, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la cual envidiaban, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, estuvo dispuesto a morir. Quizás se pudo haber enfrentado, no lo hizo. Simplemente él confiaba plenamente en Dios. Bueno, esto nos parece mucho a lo que pasó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente a los filipenses: y joven que estás aquí, hermano que estás aquí, adulto que estás aquí, este tiene que ser nuestro eslogan, este tiene que ser nuestro lema. Pablo escribió en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Si tengo que morir por mi fe, estar dispuesto a hacerlo. Porque el morir en Cristo es ganancia. ¿Qué es lo que nos va a dar la entrada al cielo? Precisamente la fidelidad a Dios. ¿Se acuerdan de Esteban? Que por cierto no era ningún viejo. Y él dice: Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu y perdónale a esta gente porque no sabe lo que están haciendo. Y vi allí al Señor que lo estaba esperando. Y murió de una muerte que no es muy placentera. Murió a pedradas. Pero no pudieron sacar ni una mueca de dolor, ni una queja. Solamente estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Que yo sepa, fue el único personaje bíblico que repitió las mismas palabras de Cristo en la cruz, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido alguna vez alguna pedrada? Levante su mano. Levante su mano. Sí, porque algunos tienen miedo de que a mí me dieron pedradas. Un día yo iba pasando por una cerca y tiraron una piedra del otro lado y me dieron una pedrada. Eso es lo que más duele. Imagínense morir a pedradas. Y en vez de Esteban llenarse de rencor y empezar a maldecir: Señor, no les tomes en cuenta esto. Hermano, eso es un hombre, en sentido genérico, una persona, sea joven o adulta, llena de Dios. Y José también estaba lleno de Dios, no guardó rencor, estaba dispuesto a morir. Ahora, sufrió algo más terrible, una muerte en vida. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, por su familia, por la que él pensaba que era lo que iban a hacer por él. Fue vendido como esclavo. Y hermano, ser vendido como esclavo en aquel tiempo era como una mercancía que se vendía al mejor postor en las plazas de las grandes ciudades, y en este caso en la plaza de Egipto. Y dice allí en Génesis 37, 26 al 28: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Esto venía de parte de Dios, ¿sabe? Dios estaba cuidando a José. Venid y vendámosles a los ismaelitas, que eran unos negociadores, unos que comerciaban con mercancía, y entre esa mercancía, junto con las especies, con las joyas, con las pieles, estaban también los esclavos que se vendían de igual forma, como si fuera una piel, como si fuera una mujer. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a él. ¿Usted sabe lo que es ser vendido? Al mejor postor, ser vendido a unos que iban a comerciar con él porque lo compraron al menor precio. Porque ¿quiénes eran los que comerciaban con esclavos? Compraban al por mayor. Y usted sabe lo que es comprar al por mayor. O sea, usted compra una mercancía por mayor y se la dan, digamos, $1 para que usted después la venda a $1.50 o a $2. O sea, que compraron a José al por mayor porque llevaban otros esclavos y después fueron a la plaza a ver quién daba más. Eso lo tuvo que sufrir José. Y en este tiempo, José no guardaba la corazón. ¿Saben por qué? Porque él tenía esto en mente: Dios sabe lo que está haciendo. A veces nos pasa cualquier cosita y ¿por qué me pasó esto? Dios sabe lo que está haciendo. Y si tú y yo somos fieles, confiemos en Dios, porque todo va a ver. Todo aquello estaba en el plan de Dios, pero tuvo que sufrir el ser vendido como esclavo. Y después ahí está la historia, porque no podemos decirla toda. Fue vendido como esclavo. Ahora, también él tuvo que después enterarse de lo que había sufrido su padre, porque le dijeron a su padre que él había muerto. Allí en el capítulo 37, versículos 33 al 35, no solamente lo vendieron, sino que fueron tan perversos, tan malvados. De todo eso se entregó José. Y nada de eso pudo impedir que José pudiera perdonar. Hermano, lo que quiero de esta parte del mensaje que usted entienda: no importa lo que le hayan hecho a usted o lo que me hayan hecho a mí, que a veces es fuerte, no importa, hay que estar en tu fe. Así como Cristo perdonó, porque no solamente fue vendido, fue despreciado, fue humillado, sino después le dijeron a su padre: oye, tu hijo murió. Y dice allí los versículos del 33 al 35 de Génesis 37. Y él la reconoció porque le presentaron la túnica a Jacob y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró?
y todos se hicieron para consolarlo. Pero ¿cómo vas a consolar si tú fuiste que causaste el mal? Pero así es el corazón cuando no se tiene a Dios. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Así que aquellos hermanos vieron sufrir a su padre y no tuvieron ningún escrúpulo, ningún sentimiento. Y dice el versículo 36, dice ahí: y los madianitas los vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón. Ahora, qué bueno es saber que cuando yo soy hijo de Dios, todo lo que sucede en mi vida, aún lo que yo no comprenda, vamos a ver. Sí, porque a veces decimos, y ellos no me quieren decir a mi hermano, yo soy humano, porque a veces hacen: pastor, me ha caído todo junto. Sí, pero yo tengo todo. A veces a mí me envuelve. No crean que el pastor está excluido. El pastor tiene familia, el pastor tiene su esposa enferma, el pastor tiene sus cargas, el pastor tiene preocupaciones, y a veces me viene todo junto. Dios hizo así. Lo único que yo tengo que decir: bueno, Señor, si tú has permitido que todo esto venga junto, yo te pido que me des la fuerza para seguir adelante y para no dejar de confiar en ti. Para que yo confíe en que tu promesa es fiel. Eso fue lo que hizo José. Todo lo que dio junto lo despreciaron, lo dieron por muerto, lo vendieron como esclavo, pero Dios estaba allí presente. La providencia de Dios estuvo con José. Y allí en el capítulo 39 dice los versículos 1 al 4. Por eso les digo, hermano, que el ver esta serie es linda, vean. Y el ver la película, yo la tengo, vean. Pero no es como leerla. Porque yo no sé si usted hace lo que yo hago. Cuando yo leo la Biblia, yo me introduzco allí. Y me parece que estoy allí en la plaza. Estoy allí, lo que hicieron a José. Y claro, sabe que las películas añaden muchas cosas. Ustedes tienen que hacerlo porque hay cosas que no se explican en la Biblia. No digo que son nada. A no ser que cometan una violación de lo que dice la Biblia. Pero lea esta historia y usted va a ver cómo le va a tocar el corazón. Y dice allí en el capítulo 39, versículos 1 al 4: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón. Esto no fue casualidad, porque allí vino mucha gente a comprar. Capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, ahí estaba el secreto. Y fue varón próspero. ¿Cómo se puede ser próspero si mis hermanos me traicionaron, me envidiaron, me vendieron, me alejaron de mi familia, me dieron por muerto y me dieron como esclavo? Porque la prosperidad de Dios tiene que ver con la parte espiritual y con el gozo. José sentía la presencia de Dios y sabía que sus hermanos habían fallado, pero Dios no. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos. O sea, lo que nosotros decimos, le cayó bien. Pero ese caer de bien venía de parte de Dios, porque Potifar vio que aquel era un hombre diferente y le servía y le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermano, aquí tenemos que recordar sin lugar a dudas esa hermosa promesa de Romanos 8:28, que yo sé que usted quizás se la sepa de memoria, pero que yo quiero leer. Y sabemos, decía Pablo, que a los que aman a Dios, escuche bien, cuando usted ama a Dios y cuando yo amo a Dios, todas las cosas ayudan para mí. Y cuando dice todo, hermano, es todo. Usted no puede excluir nada. La muerte de un hijo, la muerte de la esposa, la muerte del esposo, la pérdida del trabajo, la incomprensión de otros, el odio, el aborrecimiento, todo. Si usted ama. Isaías, tú no puedes entender eso, Isaías tampoco lo puede entender. Pero yo lo he experimentado. Que a veces los que me han querido hacer un mal, ha obrado para mí. Si yo espero, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y si yo amo a Dios, todo lo que suceda va a ser para mí. Dios tenía un propósito con José. Y aunque ustedes saben la historia, vamos a llegar a eso. Y él sabía que todo lo que sucedía iba a ganar. Todo. Pasó mucho. Así que, hermano, cuando pasemos, acordémonos de José, ¿verdad? Así que allí, pues, fue vendido a la casa de Potifar y Dios tenía un plan. Ahora, se mantuvo fiel al riesgo de su comunidad material. O sea, Dios lo bendijo grandemente. Bueno,
ya estoy perdido aquí como esclavo, pero Dios me ha dado una posición. Entonces, ¿qué es lo que piensa el ser humano? Tengo que cuidarlo. No. Si fui aquí con contraviento y marea y tengo una posición buena, tengo que cuidarla. Ese es el pensamiento humano. Pero el pensamiento de Dios es que tú tienes que ser fiel, aunque esté en peligro el perder tu comodidad, tu trabajo, tu puesto, lo que sea. Y allí vamos a ver en Génesis 39:9, se mantuvo fiera a pesar o a riesgo de su comodidad material. Dice que allí, el versículo 6 quiero leerles aquí antes de leer el versículo 9. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba, esto era Potifar, de cosa alguna, sino del pan que comía. Ahora, escuche bien, joven que estás aquí o adulto. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Bueno, la hermosura puedes usarla para la gloria de Dios o la puedes usar con placer en ti. Porque José lo que quiere decir es que era un hombre bien parecido. Era un hombre que mujer que lo veía se enamoraba de él. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a obrar como un lugar. Al que Dios se la dio, a Pedro se la bendiga, dice el mundo. Bueno, pues tenga cuidado. Porque si su belleza Dios se la dio para que usted la use correctamente. Mujer que estás aquí, joven que estás aquí, puede ser muy linda, muy hermosa. Joven que estás aquí, puede ser muy esbelta. Pero usa tu belleza para ser fiel a Dios. Porque eso fue lo que hizo José. José no era un cualquiera, José no era un esclavo cualquiera. José era un hombre que tenía presencia. Era de bien parecer y además era un hombre de principio. Y además de eso, todo lo que hacía le salía bien. Era un hombre que era envidiable. Claro, porque la esposa de Potifar, que no era ninguna voz, es el hombre que yo necesito. Con esto yo voy a disfrutar, sigo disfrutando yo de las comodidades de Potifar, que es el que tiene la plata, y entonces pues disfruto de José sin que Potifar se entere. Pero no sabía quién era José. Se topó con una pared de granito. Y hermano, si alguno hubiera podido pecar era José, estaba en Egipto, lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de todos aquellos que le conocían. Pero había alguien que estaba allí, que nunca le dejó: Dios. No importa si ahora te llevan de aquí a lo último de la Siberia o te llevan a lo último de Alaska, Dios está ahí. ¿Quién se esconderá de Dios? Dice el Salmo 138. Si subiera a los cielos, ahí está él. Si bajara a la tierra, ahí está él. Así que tengan cuidado. No voy a tomar un viaje. Aquí yo sé que hay gente que han ido a Europa, no se van a poner bravos. No me voy a tomar un viajecito a Europa y voy a lanzar una canita al aire o la peluca completa al aire. No, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque Dios está en Europa. Dios viaja en primera clase y está en todo lugar. Usted ve que la gente se baja, no, a veces no van a ir a aviones. No, Dios viaja en todo lugar. Dios no necesita avión. Y antes que tú llegas al hotel, Dios está ahí. Y antes que tú llegas al restaurante, Dios está ahí. Y antes que tú te montes en el ferry, Dios está ahí. Y antes que tú vayas a otro lugar, Dios está ahí. Tienes que tener cuidado. Entonces José tiene que decir, bueno, ya de esta manera me vendieron, la gente me abandonó. Bueno, voy a tirar una canita a la le convenía. Si estoy con la mujer de Potifar, entonces estoy todavía mejor con acceso a todas las cosas. Pero hermano, la fidelidad de José fue maravillosa, porque era un hombre temeroso de Dios. Y lo arriesgó todo a costa de su necesidad o a riesgo de su comodidad material. Dice aquí el versículo 9, después que se le insinuó la esposa de Potifar: no hay otro mayor que yo en esta casa, le dijo a la esposa de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El pecado no iba a ser contra Potifar, el pecado era contra Dios. ¿Se acuerdan de David cuando pecó con la esposa de Urias Eteo, con Betsabé? He pecado contra el cielo y contra ti. El pecado no había sido contra Dios Eteo, el pecado era contra Dios. Y eso mismo pues pensó José: ¿cómo pecaría yo contra Dios y haría él que grande mal? Él resistió, no solamente dijo esto, sino que resistió la tentación. Dicen los versículos 10 al 12. Yo no sé si usted está metido allí, pero yo estoy allí, hermano. No es fácil. Estoy venido como esclavo, aquí no hay nadie que me vea. La esposa de Potifar era una mujer hermosa, no cabe duda. Y entonces yo soy joven, imagínense, uno no es de piedra. Por eso lo hubiera podido pensar José. Pero es que José tenía un amor por su Dios muy grande. Y cuando usted ama a Dios, usted no va a ser infiel a Dios, hermano. Porque Dios está primero. Dios ha sido bueno contigo y conmigo. ¿Cómo le voy a hacer infiel? Ese era el principio de José. Estaba en su corazón. No era algo que estaba intelectualmente. No era algo que lo sentía.
seguía, la presencia de Dios estaba en su vida. Y él iba a hacer. Pero, claro, el tentador no se queda tranquilo. Allí siguió, era un pitirre allí. La mujer siguió, la mujer no se dejó, no dijo, no, está bien, ya no voy a... No, la mujer siguió allí. Y él allí noche atrás de él, por cualquier pasillo le salía José. Y José huía por aquí y ella se le metía para adelante. No era fácil. No era fácil. Como decía mi hermana que tú estabas enferma, no es fácil, mi hermano, no es fácil. Él decía de la vida aquí en Estados Unidos, no se refería a otra cosa. Pero lo que quiero decir, hermano, no era fácil para José. Porque yo era una perseguidora. Pero era una perseguidora que se presentaba sensualmente, no se presentaba allí vestida con, ¿cómo se llaman las cosas que todos lo saben? Nada más que se le ve los ojos, no, que ella se le veía de todo. Porque claro, lo que quería era que José cayera. Pero no pongas en esa situación, porque a veces hay que meterse ahí. Y escucho lo que dice el pasaje bíblico allí en Génesis 39, 10 al 12. Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, o sea, todos los días era la misma. Y me dijo, oye, José, estás perdiendo chance, José, no vas a tener problemas, José, aquí nadie te va a ver, José. Ya que José estaba en el desayuno, almuerzo, comida, la cosa de aconteció que él entrando un día en casa para hacer su oficio, posiblemente él había entrado a bañarse, o sea, se quitó su ropa y no había nadie de los de casa allí, y ella le asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de él y huyó y salió. Hermano, ¿qué me pasa? No me pasa. Huyó y salió. O sea, que ya no era que le hablaba, ahora atacó. Primero hizo el planeamiento, primero estaban las insinuaciones, pero ya no, ya era el directo. Ven y duerme conmigo. Y José huyó. Eso es lo mejor de eso. Hermano, hay que huir de esas cosas que quizás nos atraigan, que nos pueden hacer pecar. Porque joven que estás aquí, pero adultos también, porque los adultos también pecan. No se queda con los adultos también. Hay viejos de 80 años que pecan. Y de 90 también. Y cuando van a pensar que esto es de los jóvenes, ¿no? Y no es de hombres, es de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres. A veces hay que huir. Señor, ayúdame a huir. Había un concepto en el mundo de que huir es de cobarde. No, a veces huir es de valiente. En este caso es valiente. Porque ¿qué era lo más fácil para José? Acostarse con la esposa principal. Pero huir, eso no se puede. ¿Dejar aquello? Ese es un valiente. Ese es un hombre completo, José. Y fue un hombre completo porque huyó del pecado. Hermano, que aprendamos esa lección tan hermosa de José. Bueno, dice que Daniel también hizo lo mismo en su tiempo. Dice que Daniel propuso, Daniel 1:8, propuso no contaminarse y no se contaminó él y sus 3 amigos. Y fueron fieles a pesar de toda la oposición que tuvieron allí en el reinado del imperio babilónico. Ahora, fíjense lo que proverbista el Señor, porque hermano, si usted ve todo esto y dice, oye, el pastor, qué hermoso habló de José, qué bien viene con lo que estoy viendo en la televisión, hermano, eso no es esto para aplicarlo. Porque el mensaje de Dios es para aplicarlo a tu vida y a mi vida, porque si no, esto es perder el tiempo. Has perdido tu tiempo miserable. Escuche lo que dice la Biblia. Proverbios 1:10. Hijo mío, eso para todos. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esto no tiene nada que ver conmigo. No tienes tanta lucha, no seas tan extremista. Oye, esta canita no se va a enterar a nadie. Esto queda aquí entre nosotros, estamos lejos. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pero el proverbista, yo digo uno con razón, porque tuvo 1000 mujeres y pecó a la pared de enfrente, pero después se arrepintió delante de Dios. Y dice allí en Proverbios 4:14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Ven conmigo, ven que te voy a enseñar. No. Oye, esto es bueno, esto está bueno. Si está bueno, pero yo no voy a ir. Oye, esto es agradable, sí, pero yo no voy a ir, eso no es agradable. Hermanos, que aprendamos lo que dice la Escritura. Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 2 lo siguiente, dándole un consejo sabio, y es un consejo que está vigente para el día de hoy. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice allí, huye también de las pasiones juveniles, como yo José, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones. Huir de esas cosas que me pueden hacer pecar.
Y hermano, también José sufrió la calumnia porque no pecó. Y entonces la esposa le levanta una calumnia y por la calumnia se fue para la cárcel. Y qué cosa, oye, lo que le cayó a José no fue fácil. Pero ¿saben qué? Eso no afectó su fidelidad a Dios. Y voy a hacer un poco más rápido porque no quiero cortar el mensaje, aunque tengamos que estar 2 o 3 minutos o 5 minutos más. Dice allí en Génesis 39, 19, 20, cuando la esposa de Potifar vio que no había chance, dice, sucedió, le hizo un cuento, sucedió que cuando oyó el amo de José todo aquel invento, no, él vino y me quiso violar, y tú sabes que yo soy una mujer muy fiel, tú me conoces, Potifar bobo, que estaba ciego. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor contra aquel que había demostrado ser fiel. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Hermano, este era para haber dicho, oye Dios, por serte fiel te vas a mandar a la cárcel. Pero vuelvo y repito, José confiaba. Bueno, si Dios permite esto, Dios quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser fiel, lo mandaron para la casa. O sea, que no cuadra una cosa con otra. Si yo soy fiel, tengo que recibir una bendición. Eso es lo que se enseña ahora por allá afuera. ¿No? A veces tenemos que sufrir las pruebas. Porque Dios tiene un plan y siempre tiene algo mejor. Así que, después de aquella calumnia, pues, Potifar lo mete a la cárcel. Ahora, Dios premia la fidelidad. Lo guardó y bendijo en la cárcel. Dice allí en Génesis 39, 21 al 23, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Esto no era casualidad, su fidelidad a Dios hacía que hallara gracia delante de aquellos que le rodeaban. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y hermano, oiga esto. Porque Jehová estaba con José y lo que hacía, Jehová lo prosperaba en la cárcel. Porque José era fiel. Ahí está, Dios premia la fidelidad. Ahora también sufrió el olvido allí en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando aquella interpretó los sueños? Y entonces le dijo a los coperos, oye, cuando tú seas restaurado, acuérdate de mí, dice el versículo 23 de Génesis 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Hermano, ¿cuántas veces nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de lo que otros han hecho con nosotros? Pero ¿saben qué? ¿Saben alguien que no nos olvida? Dios. Dice allí en Lucas 12, versículos 6 y 7. Y eso es lo que me tiene que ayudar a mí y a ti, me tiene que ayudar. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado. Dios nunca nos olvida. Dios va a estar siempre allí presente y no nos va a olvidar. Hermano, Dios siempre obra a favor de sus hijos a su debido tiempo, a su debido tiempo. A veces queremos que Dios obre al tiempo que nosotros queremos. Queremos comida rápida, queremos soluciones rápidas. Dios no funciona así. Quiero leerles un versículo, está allí en Génesis 41, 1a. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Estuvo José preso en la cárcel después que había interpretado el sueño del copero y del panadero. 2 años, no es fácil. Sabiendo de que José había hecho aquello, pero él esperó en el tiempo de Dios, hermano, porque tenemos que esperar el tiempo de Dios. Dice el versículo 33 ahí mismo del capítulo 41, por tanto provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio cuando le interpretó el sueño y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y dice los versículos 39 y 40, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono se le dio. Pero eso no fue en el tiempo que José quiso, sino en el tiempo de Dios. A veces queremos las cosas resolverlas ya. A veces estamos pasando por una prueba, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Dice el Salmo 41, el Salmo 40, versículo 1, dice lo siguiente. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Yo me clamó, pacientemente. Tenemos que esperar. El tiempo de Dios, el tiempo no es nuestro.
Y en Santiago 5:11 dice el escritor de este epístola lo siguiente. Santiago 5, versículo 11, dice lo siguiente. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído la paciencia de Job. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud y por poco pierde la mujer. Pero él esperó. Y al final tuvo el don. Pero nosotros queremos ahora el cash ahora. Esto lo quiero yo ahora. Después no. Hay que esperar. José esperó el tiempo de Dios y Dios le bendijo grandemente. Y por último, mis amados hermanos, el que teme a Dios hace el bien y siempre está dispuesto a perdonar. Voy a leer estos pasajes y quizás no comenten mucho para no tomar mucho tiempo. Léase la historia de José. Dice los versículos 45, el Génesis capítulo 45, versículos 4 y 5. Entonces dijo José a su hermano: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, que te hicieron tantas cosas, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que él pues entendió que todo lo que había sucedido era obra de Dios. Hermanos, el temeroso de Dios está siempre dispuesto a perdonar. Dice allí en Génesis 45, 7 y 8: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la tierra y por gobernador de toda la tierra. No les hizo toda la historia de todo lo que habían hecho con él. Y dice en el capítulo 50, y ya llegamos al final de Génesis, todavía hablando de que el temeroso de Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dice allí, después que murió Jacob, ¿qué tenían los hermanos? ¿Por qué temían los hermanos? Que José la cogiera con ellos, porque le habían hecho muchas cosas malas. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, que realmente lo merecía. Dice el versículo 19 al 21. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dios es el que puede perdonar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios nos encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló de corazón. Venció el mal con un bien. Romanos 12, 21. Cuando te hagan un mal, haz un bien. Esa es la regla. Él, en vez de hacer un mal como se lo habían hecho, les pagó con un bien. Hermanos, tenemos que seguir la enseñanza de Jesucristo. Mateo 6, allí en el Sermón del Monte, dice Mateo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Si usted no perdona, Dios no lo va. No importa que se meta 10 horas orando, no importa que se meta 8 días de ayuno, Dios no lo va a perdonar si usted no perdona. En memoria eterna será el justo, hermanos. En memoria eterna será el justo. Dice allí en Génesis 50, versículo, ya los últimos, versículo 26: y murió José de edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, y después llevaron sus huesos a su tierra, a la tierra que él quería. ¿Qué dice el Salmo 112? Muchos son olvidados, pero el justo, su memoria será eterna. Dice el Salmo 112, versículo 6, la última parte: en memoria eterna será el justo. Y en Proverbios 17 dice así: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos. Hermano, en memoria eterna. Nuestras obras van a continuar con nosotros si agradamos a Dios. Y quiero terminar con las palabras que el salmista escribió en el Salmo 1, versículos 1 al 3, para que esto nos inspire y nos ayude a permanecer fieles. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Eso fue lo que hizo José, eso fue lo que hizo Daniel, eso fue lo que hicieron sus 3 amigos y muchos hombres
en la historia bíblica y en la historia de la iglesia. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hagamos prosperará, no podemos andar en camino de pecadores, no podemos hacer lo malo ni en silla de escarnecedores, sino que tenemos que deleitarnos en la ley de Dios. Y hermanos, ¿cómo me voy a deleitar en la ley de Dios? Como yo digo siempre, si no la conocemos. ¿Dónde está la voluntad de Dios para tu vida? Aquí. ¿Dónde se aprende? En la iglesia, en los estudios bíblicos, en la escuela dominical, en el culto de la mañana, en el culto de la noche. Hay que atender el mensaje de Dios, porque eso es lo que va a limpiar tu vida y va a limpiar mi vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el viejo su camino? ¿Con qué limpiará el anciano su camino? Con guardar la palabra. José fue bendecido por guardar la palabra. Estamos dispuestos a guardar la palabra, ojalá. Y en esta mañana quiero hacer un llamamiento. Quizás te estés aquí y tú quieres tener esa bienaventuranza de saber que tienes vida eterna, de que Dios ande contigo en todo momento, de que Dios estará contigo en toda ocasión y en toda circunstancia, pero tienes que tener en tu corazón a Cristo, tienes que arrepentirte de tu pecado. Y estoy dando la oportunidad, si hay alguno aquí en esta mañana que todavía no ha hecho una decisión con Cristo y la quiera hacer, vas a tener la experiencia de José, vas a poder vencer la tentación, vas a poder vencer la dificultad, y Dios te va a bendecir como ha bendecido a tantos, pero hay que ser fiel a Dios. Pero para ser fiel a Dios hay que comenzar por tener un corazón arrepentido y recibir a Cristo en su corazón para tener vida eterna. ¿Hay alguno en esta mañana que quiere hacer un paso de decisión y quiere recibir a Cristo en su corazón si no lo ha hecho? Y quiere decir, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero tener vida eterna. Si es así, levanta tu mano. ¿Hay alguno aquí en esta mañana? No sé si lo habrá, pero estoy dando la oportunidad. ¿Hay alguno en esta mañana que quiere decir, Señor, yo me quiero arrepentir de mis pecados, yo quiero que Cristo venga a mi vida, yo quiero que Cristo sea mi Salvador, mi Redentor, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero que la bendición de Dios esté en mi vida? Tiene que ser con eso. ¿Hay alguien en esta mañana? O quizás ya tú has hecho una decisión por Cristo, pero estás pensando que te quieres bautizar y todavía no has tomado la decisión. Quieres bautizarte, tienes el deseo de bautizarte, quieres dar este paso, levanta tu mano. No sé si habrá alguno que dando la oportunidad. ¿Hay alguno en esta mañana que quiere decir, Señor, yo quiero obedecerte en las aguas del bautismo? ¿Hay alguno en esta mañana? O quizás, por último, y una sola vez, quizás ya tú eres cristiano, nos estás visitando, has venido de otro estado, has venido de otro país y quieres unirte a nuestra iglesia. Tenemos que conocerlo, si no, no hay forma. Y si hay alguno que quizás desea unirse a nuestra iglesia, después te diremos la forma de hacerlo, que es muy fácil. Levanta tu mano si hay alguno que está pensando en pedir membresía. Yo sé que es algo difícil, pero si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Hay alguno que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Hay alguno más que quiere recibir a Cristo, pedir membresía o bautizarse. Hay alguno más. Y no quiero extender el llamado, pero piensa en esto. Dios te ama, Dios le quiere bendecir, pero hay que ser fiel. Vamos a pedirle, pasa acá, hermano, vamos a orar por usted, pasa acá. Vamos a orar por usted. Sí. Pasa, que Dios te bendiga, pasa acá, joven. Hay alguno más. Hermano, no hay decisión más hermosa que decidirse por Jesucristo. No hay decisión más hermosa que servir a Dios. No hay decisión más hermosa que comprometerse como José a ser fiel a Dios contra toda circunstancia, contra todo viento, contra toda marea. Y muchos lo han hecho. Y tú y yo lo podemos hacer si confiamos en Dios, si amamos a Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros. Te damos en especial esta mañana gracias por la vida de José y de otros grandes hombres que fueron fieles bajo circunstancias adversas, bajo la presión de la tentación, de la comodidad, de las atracciones mundanas. Permite que nosotros también podamos vencer como joven, como adulto, como casado, como soltero, como viuda, como viudo, como hijo tuyo, serte fiel a ti, sabiendo que todo lo que acontece en nuestra vida obrará para bien si a ti te amamos a su debido tiempo. Bendice a estos hermanos que han pasado hasta el frente, cada uno con su decisión. Señor, ayúdanos a serte fieles, a guardar tu palabra, a predicarla tal como ella es, sin añadirle, sin quitarle. Y que nosotros entendamos que tu palabra es para vivirla, para practicarla, para vivirla cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de José y de muchos otros
que fueron fieles a pesar de toda oposición. Danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Pásenle ahí, Michael, vamos a